pues damos a la bienvenida a nuestro hermano Pedro, que ya tiene tiempo el hermano aquí, pero como integrante del equipo del cuerpo de Cristo, le damos la bienvenida. Nuestro hermano pues toca Gloria a Dios. Varios instrumentos, pero fuerte creo que es el quinto, ¿verdad? Parece que sí. La quintista, hermano, y le damos la bienvenida. Hermano, sea bienvenido. Pues, un caluroso abrazo fuerte. Esperamos ser de bendición, ustedes ser de bendición para nosotros. Y vamos a verle con todo. Como dice el hermano Leo, con todo. Amén. 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 Vamos a abrir la escritura. Esta va aluciendo al canto que vamos a cantar. Realmente, a veces mucha gente no le pone interés a la alabanza de niños, ¿verdad, hermano Antelmo? Y a veces nos enfocamos siempre a adorar a nuestro Dios con música normal para adultos, pues. Pero a veces, tal vez sea por pena, no sé, ¿verdad, hermano Ludwig? Es algo rutinario. Pero, el motivar a las criaturas, a las joyitas, Señora, que alaben a Dios, nos motiva a nosotros que también no solamente podemos y debemos cantar alabanza normal, sino alabanza que motive a los niños, porque pues, muchas familias llegan a los pies de Cristo a través de los niños, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Entonces, este canto es de niños, así es que si nos oyes, regocíjate en el Señor. Amén. Dice, abre la escritura en Lucas, capítulo 10. Lucas 10, vamos a leer la historia del buen samaritano. ¿Qué es un samaritano? ¿Qué es un samaritano para ti, hermano Leo? ¿Qué significa la palabra samaritano? ¿No sabes? Bueno, la palabra samaritano es alguien que ayuda, ¿no? Alguien que tiene misericordia. Era un nativo de la ciudad de Samaria, Ajá. enemigos de los judíos. Ajá, pero en sí la palabra samaritano Se le tiene como una referencia, como una figura de la historia del buen samaritano, es decir, una persona que se supone era mala y resultó que era la buena, y los que se supone eran los buenos resultaron ser los malos. Dice, si vamos a leer a partir del capítulo 25, dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿que está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, has hecho esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Fíjense, un levita, ¿verdad? Cuando debe de haber sido, bueno, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí vemos algo muy interesante. Un sacerdote supuestamente era el que enseñaba la ley o cosas religiosas, ¿no? La palabra, y se pasó de largo. Un levita que pues en teoría es la tribu que Dios ministra alabanza, pasó de largo. Y hoy en estos tiempos se ve eso. ¿Cuántos pastores y hijos de Dios que predican y ministran ven a la gente pobre, noble y hasta fuchi les hacen con todo lo que ganan y roban? Deberían darle al prójimo, ¿cierto, hermano Antelmo? Los levitas, ¿cuántos hijos de Dios que ministran alabanza son misericordiosos con la gente pobre, que no
que no tiene para comer o necesita realmente el evangelio, ¿ah? Y alguien que nada que ver fue el que mostró misericordia y todavía de su dinero pagó y pidió que lo atendieran y él pagaba, ¿cierto? Y se supone que era enemigo de los judíos. Exactamente. Pero bueno, ¿algo que quieran añadir, hermana Luden, acerca de este pasaje? De poner en práctica el amor y la misericordia, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban. Recuerdo también la otra parábola cuando Jesús le vino a pedir agua a una samaritana, le dijo que no, que ellos no se llevaban. También. Entonces, que independientemente quién sea, pues, y si podemos extenderle la mano a la persona, pues extenderse. Misericordia, ¿eh? Amén. ¿Algo quieras añadir, hermano Antonio? Pues eso. ¿Sí? Que el Evangelio no es algo que solo se dice, se vive. Tiene que vivirse. Y lo expresamos siempre con una palabra, una frase, que decimos: si te dices cristiano, mira que se te note. Si te dices cristiano, mira que se te note. Porque del dicho al hecho Hay mucho trecho. puede haber mucho trecho. Este canto es un, ¿cómo se le puede decir? Es una figura de lo que... Adaptada para niños. Para niños, ajá. Así es que si oyes los animalitos, ¿no? Pues, ¿cómo? A ver. Gloria. Gloria al Señor. Esto es figura. Para todos los pequeños que están escuchando y viendo esta transmisión, escuchen, imaginen nada más la escena, unos grillitos, unas hormiguitas, una langosta, un ratoncito con su caballo. Pero esto ilustra la historia que el Señor amado contó de lo que realmente debe ser una persona que se dice hija de Dios. Escúchala y analízala. Era un niño que volvía a su casa en Jericó, con sus bolsas llenas del dinero que ganó, pero al paso le salieron con una mala intención. 10 hormigas, pero de mal corazón. Le robaron el dinero, le golpearon sin parar, le dejaron medio muerto y ahora en el matorral. La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó. El río que pasaba ni siquiera se acercó. Pero un ratón que pasaba al grillito ayudó, y curando sus heridas al caballo lo subió. Se burló de aquella historia que la iglesia le escuchó, de aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó. Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. ¡Hey! Eso es. Si vas a la iglesia, si vas a la reunión, lo que escuches allí, lo que aprendas de la palabra de Dios, debes ponerlo en la práctica, pequeño, porque el Señor se goza cuando tú haces lo que Él te dice que hagas. Vamos a cantarla otra vez. Era un grillo que volvía a su casa en Jericó, con sus bolsas llenas del dinero que ganó, pero al paso le salieron con una mala intención. 10 hormigas,
heridas, al caballo lo subió. Se acordó de aquella historia que en la iglesia un día escuchó, de aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó. Imagínalo. Gloria al Señor, gózate pequeño. Recuerda tú, adulto, hermano, hermana, recuerda una cosa. Para Dios los niños son joyas. Él les llama mis joyitas. Y dice el Señor que si no nos hacemos, si no nos volvemos como niños, jamás entraremos al reino, jamás veremos el rostro del Señor. Escúchalo una vez más. Alégrate. Era un grillo que volvía a su casa en Jericó, con sus bolsas llenas del dinero que ganó. Pero al paso le salieron por una mala intención 10 hormigas. Sí, tenían mal corazones las hormigas. Le robaron el dinero. Eran unos ladrones. Le dejaron medio muerto. Tirado en el matorral. La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó. Otro grillo que pasaba, ni siquiera lo miró. Era un ratón que pasaba, al grillito ayudó. Y curando sus heridas, al caballo lo subió. Se acordó de aquella historia que la iglesia me escuchó, de aquel buen samaritano que a su prójimo ayudó. Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón. Cabalgando en su caballo iba cantando el buen ratón. Un ratón que practicó lo que en la iglesia aprendió. Aleluya, qué gozo, regocíjate como si fueras un niño, hermano, hermano. Le robaron el dinero, le golpearon sin piedad, le dejaron medio muerto, tirado en el matorral. La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó. Otro grillo que pasaba, ni siquiera se acercó. Otra vez dile, le Le robaron. robaron el dinero, le golpearon sin piedad, le dejaron medio muerto, tirado en el matorral. La langosta oyó sus quejas, pero de largo pasó. Otro grillo que pasaba, ni siquiera se acercó.
parte. Y aún usando tipos y figuras, como dice la Escritura, mi Señor eterno. Padre, gracias por tu presencia, mi Señor. Este canto, vamos a volverlo a cantar, porque es bueno hacer conciencia, hermano, ¿no? Tal vez tú dirás, pues, no, como dijo un fulano, dice que pastor, que para mí, la persona no es pastor. No tiene la mayor importancia, no tiene relevancia, haciendo asco y desprecio. No es relevante. Y eso, fíjense bien, que es un insulto para el Espíritu Santo, hablando acerca de la santidad. Porque la santidad es algo divino, hermano Pedro. Es un tesoro que exacto, y cuando digamos, si cuando una persona le dice a otra persona, a otro hermano, oye, hay que ser santo, como dice el santo, estamos dando un tema de la santidad, de oración, del ayuno, y esa persona hace, para mí eso no tiene importancia, no tiene relevancia. Imagínense, es como decir, Espíritu Santo, eres un asco, no te tolero. Es decir, que el sacrificio de Jesús fue una porquería, que no sirvió de nada, es eso. Sí. Porque la santidad es la consecuencia del precio que pagó Jesús en la cruz. Y acuérdense que la oración es la llave, hermano Tenudo, es la llave que abre la puerta a la comunión con el Señor. De la fe. Amén. Y cuando la gente se expresa así, a veces me enojo, digo, hermano, no me da coraje, porque no es que la gente, y más ministros, que se dicen ser pastores, digo, pero eso sí, hablan muy perfectamente acerca de dinero, diezmos, ofrendas, construir el templo, cosas personales, para eso sí son finos y precisos y exactos, ¿verdad? Son oradores. Para eso sí hablan con amor. Son oradores, nada más son oradores. Amén. Y este tema habla acerca del aborto. Lo que estábamos hablando ahorita acerca de las joyas. Leo me hacía una pregunta hace días que tal vez no ha sido respondida porque se quedó ahí al aire, digo. Me preguntaba que si aún cuando un niño, un bebé está 2, 3 meses, es malo abortarlo. En cuanto Dios le da el soplo de vida a la criatura, en ese momento es un asesinato. ¿Por qué? Porque en el momento en que Dios sopla aliento y respira aún adentro, es asesinato, es pecado. Entonces, imagínense, yo quiero pensar y analizo un poquito, ¿cuántas almitas de esas ha de haber ahí en el cielo ya, hermano? Si vemos a una criatura aquí que es un relajo, es inquieta, imagínate cuántas almitas debe de haber allá. Yo creo que a Dios lo han de tener... Por desgracia hay millones. Feliz. No por desgracia, hermano. Bueno, Por la gloria de Dios. Por bendición que Dios tenga tanta alma chiquita allá. Me refería por desgracia por la maldad del hombre. Sí, pero yo creo que Dios va a estar feliz con tanto escándalo. Imagínense el escándalo de las criaturas, hermano Luis, y luego el estruendo de los ángeles que le están alabando todo el tiempo con instrumentos. Oye, que dice alabar. Dios me regaló un tema el día de ayer y precisamente habla de que desde que un corazón empieza a latir, hay un versículo que dice que todo lo que respire alabe a Dios. Precisamente desde que un corazón empieza a latir dentro del cuerpo de una mujer, ya está generando un ritmo como de batería y con el cual está alabando a su Creador. Amén. Queremos estar, yo sí quiero estar allá. Este canto dice ya no lo hagas. Le hicimos algunas modificaciones porque eso es alusión a todo el ser humano que practica eso. No nada más es la mujer, que es la que tiene al bebé en el vientre, sino eso tiene que ver con el hombre también, porque todos son partidos. Puede ser el culpable el hombre, puede ser la mujer o ambos, ¿verdad? Hasta algunos padres. Exactamente, sí. Entonces este canto dice así. Recuerda que esta palabra es para que reconsideren, para aquellos que han vivido o están viviendo una situación de este tipo. Piénsenlo antes de hacer algo así. Dios
casa con sus benditas y preciosas manos. Es una realidad que hoy el hombre se ha desviado tanto que ya no le importa las consecuencias de sus pecados. Pero quiero decirte hoy que en aquel día, cuando estemos ante su presencia, está escrito que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escucha este canto, escúchalo. Y jamás, escucha, por mucho que la gente argumenta, por muy difícil que sea la situación, jamás estés de acuerdo ni seas cómplice con esto. Porque un aborto, escucha, ante los ojos de Dios es un asesinato, un aborto premeditado, un aborto intencional, un aborto hecho con plena conciencia y voluntad propia. Es un asesinato y es una ofrenda, es un sacrificio dedicado a Satanás. Ya no vivamos conforme al mundo. Ya basta. En el principio, cuando ya fue hizo el mundo fructificar al hombre. Y tú, que ya has matado y has quitado ya muchas vidas, cuántos pequeños han desechado antes que nazca. Si tú escucharas aquellos gritos de los pequeños, mamá, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. En aquel día serán culpados, serán culpables, si eso hicieron. Pobres de ellos, porque en el juicio tendrán su pago. En aquel día serán culpados, serán culpables,
aceptar. Una cosa lleva a la otra, y el aborto es la culminación, físicamente hablando, del pecado que acosa al hombre. En aquel día serán culpados, serán culpables, si esto hicieron, pobres de ellos, porque en el juicio serán zurrados. En aquel día serán culpados, serán culpables, si esto hicieron, pobres de ellos, porque en el juicio tendrán su paz. Una vez más, en aquel día. En aquel día serán culpados, serán culpables, si esto hicieron, pobres de ellos, porque en el juicio tendrán su pago. ¿Sabes cómo gritan? Mamá, mamá, quiero vivir. Gracias, Señor Jesús. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, por tu grandeza y tu inefable gracia, mi Señor. Recibe esta ofrenda, este holocausto, este incienso, mi Señor eterno, para ti, mi Padre. Siempre rogándote que tu palabra sea incrustada, sellada, mi Padre, y permanente en cada ser humano, mi Señor eterno, en cada alma. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Pues, vamos a darle paso a la palabra, hermano Telmo. Todo tuyo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Tenemos que hacer ajustes aquí. Gloria a Dios. El espacio es pequeño, pero acogedor, ¿verdad? Porque la presencia del Señor está aquí. ¿Y está allí? ¿Dónde estás? Hace unos días conversando con unas personas, con unas almas, porque recordando que para Dios somos almas. Dice la Escritura, así dice el Señor, todas las almas son mías. Todas las almas son mías. Así la del Padre como la del Hijo, de la hija como de la madre. Todas las almas son mías. Y añades una sentencia tremenda. El alma que pecare, Se morirá.
es amorío. Recuerdo que estábamos escuchando una enseñanza respecto al significado de la palabra muerte, pero no quiero iniciar esto sin antes honrar a nuestro Dios, porque Él es el único que merece toda honra, toda gloria, y no porque la merezca solamente, es que suya es. ¿Qué? Suya es. Cuando tú ores, di, Señor, no solo la mereces, es que es tuya. Es tuya. A ti te pertenece. Inclina tu cerviz y dale gracias a Dios. Porque te trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz de su Hijo, a su luz admirable. Respira profundo, inhala, exhala profundo, y recuerda que ese sonido que haces cuando respiras es el sonido de su nombre. ¿Recuerdas eso? Cada vez que tú respiras, cada vez que tú inhalas, cada vez que exhalas, invocas el nombre del Señor. Es la manera como Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Hay muchas cosas que no entendemos, muchas que tú no has entendido todavía, pero que nos enseñan cómo es que todo lo que respira, o todo lo que respires, alaba al Señor. Las plantas, las bestias, las aves, los humanos, todo lo que respira, alabe al Señor. Dale gracias al Señor porque hoy te dio una oportunidad más para estar en sus atrios, allí, a sus pies. ¿Y qué gozo? No es un gozo, no es un gozo, es el gozo, ¿cierto, hermanos? Es el gozo, Él es el gozo, Él es la brisa, Él es el aire, Él es el hálito, Él es el aliento, Él es el viento, Él es el suspiro, Él es todo. Qué bueno es reconocer eso en nuestra vida, porque de esta manera reconocemos su grandeza y su soberanía sobre nosotros. Aún en esos momentos cuando la lucha es dura, cuando nuestros cuerpos ya no dan más, decimos, y le decimos, Señor, ya no puedo, ya no puedo. Y Él nos dice, quítate, yo sí puedo. Porque toda fuerza emana de Él. Él es el que nos sustenta, Él es el que sostiene nuestros cuerpos, Él es el que hace latir nuestro corazón, aún mientras dormimos. Él es el Dios de toda carne, pero Él es el Dios de las almas, pero Él es el Dios de los espíritus, de toda carne. Aleluya. ¿Quién puede decir que lo bueno y lo malo no salió de su boca? Y que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias y sus bondades, porque nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad, porque Él cada mañana, cuando amanece, Él abre su mano y renueva todas las cosas.
Él renueva nuestra vida, nuestra existencia, y Él nos da fuerzas nuevas, las que emanan de Él, las que provienen de su esencia y de su sensibilidad, y Él pone en nosotros su pensar y su sentir, el querer, así como el hacer, de buscar su rostro, de invocar su presencia y su nombre, de invocar su palabra, sus promesas y sus pactos y sus mandamientos. Por eso dale gracias a Dios, porque nada tienes, nada eres, si no es por Él. En Él vives, en Él te mueves, en Él existes, en Él eres. Señor, gracias por todo ello, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito eres, Señor. He aquí, abrimos nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para escuchar tu palabra, para conocerte un poco más hoy, a ti, Dios del cielo y de la tierra, soberano de toda creación. Amén. Hablamos, les hago este comentario respecto al significado de la palabra muerte en la Escritura. Escucha. De ahí derivan diversas corrientes doctrinales, aún entre los que se dicen cristianos, de la ignorancia que hay respecto al significado de la palabra ¿qué? Muerte en la Escritura. La palabra muerte en la Escritura tiene 4 significados, se aplica para enseñar 4 cosas. 1, muerte física. ¿Polvo eres qué? Polvo te convertirás. Muerte espiritual. Separación de Dios por causa del pecado. Muerte al pecado. ¿Qué? Muerte al pecado Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Y muerte segunda, que es la más terrible. ¿Por qué, hermano Elliot? Porque es el juicio directo de Dios, ¿no? Porque nos van a enjuiciar, ¿no? Dice la Escritura En aquel día. que el lago de fuego es la muerte segunda. No es el infierno. Ouch. No es el infierno la muerte segunda. Porque dice que el infierno será echado ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Sabías eso, Álvaro? Entonces, de ahí derivan muchas cosas que nosotros, o mucha gente no entiende, no discierne, y por eso inventan herejías, por eso hablan de cosas que no conocen, que no saben. Porque mucha gente cree que el infierno es la máxima. No. O sea, Bueno, creen que sí, el infierno sí, es la sí. máxima, el máximo lugar donde supuestamente van las almas. El peor lugar de Ajá, tormento. cuando, pues porque no leen la Escritura. Ah, bueno, es que ahora se enseña que la palabra infierno es la tumba, la fosa, el hoyo. Sí, algo físico. Ajá. Y así lo enseñan muchos ministros y muchas religiones lo enseñan así, pero no. La palabra infierno puede significar eso, sí, pero eso tiene que ver mucho con las traducciones que han hecho al respecto a la palabra. Por la simbología etimológica de infra, Ajá. abajo de, Sí. infraerno, abajo Pero- de la tierra. Pero la Escritura nos enseña, hablando el amado Jesús, dice que en la historia, no me gusta usar la palabra parábola, porque parábola da a entender que es algo imaginado, que es algo que es nada más una figura que ilustra algo. Una figura ficticia. Pero en realidad es una historia. Yo les dije en una ocasión que el Señor Jesús nunca usó mentiras para decir verdades. Siempre que Él hablaba y usaba ilustraciones, lo que nosotros conocemos como parábolas,
eran realmente historias que sucedieron en algún momento de la historia humana. Él como el Hijo de Dios, como Dios, conocía la historia desde que hizo al hombre, él. Entonces, obviamente él conoce todas las historias de cada ser humano que ha pisado en esta tierra. Entonces, él enseñó que el infierno es un lugar real, es un lugar literal, un lugar donde estaba el rico, ¿sí?, purgando un tormento por causa de la vida que llevó aquí en la tierra. Y le llama seno de Abraham al cielo. Igual, volvemos al punto, es una figura. El seno de Abraham le llamaban así lo conocían o conocen los hebreos, los israelitas, el seno de Abraham, para referirse al paraíso. Sería largo de explicar todo esto y no es el tema hoy, pero vemos que tanto el cielo como el infierno son lugares literales, aunque muchos digan que no, porque la moda ahora es negarlo. Y vemos que es una de las un argumento que Satanás usa para que la gente no tenga temor, por decirlo de esta forma, no tenga temor de Dios, no le tenga temor a Dios, y se arrepienta o esté consciente o sepa que el pecado tiene consecuencias, que el pecado trae consecuencias. Cuando habla de que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, se refiere que Él nos trasladó de la muerte a la vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, muertos que significa separados de Dios. Como hoy mucha gente vive separada de Dios. Hace unos días pensaba en una reflexión, en una figura muy interesante que Dios me hizo ver hace tiempo respecto a la obra redentora del Señor, respecto a la obra de pecado de Adán, porque estaba leyendo que en el mundo hubo dos Adanes, ¿cierto? El primer Adán, que fue el hombre de la tierra, y el segundo Adán, el que vino del Padre. Así se le llama al Maestro Jesús, el segundo Adán. El punto aquí es que es muy interesante ver cómo fue en un huerto donde el hombre perdió la comunión con Dios, donde el hombre quedó, ¿qué?, separado de Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Fue en un huerto. Y fue en un huerto donde el segundo, el postrer Adán, nos, ¿qué?, reconcilió con Dios. Interesante la figura, ¿verdad? Por eso es que aquí afirmamos una y otra vez que el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento. Cuando los hijos de Dios lleguen a comprender, cuando el velo se ha quitado de sus mentes, y hablo de la mente espiritual, podrán entender tantas cosas y encontrar las respuestas y la explicación de cosas que hoy tuercen, porque muchos, los indoctos, los que no saben, los ignorantes, tuercen las escrituras, dice, para su propia perdición y para su propio provecho. Estamos hablando acerca de este tema. Inicié con esto de que estaba hablando con unas almas. Se me barrió el punto, pero bueno, en fin. Estamos hablando acerca de Sodoma, Gomorra, Adma y ¿qué? Y Zeboim. Hablamos acerca de que hay varios aspectos por los cuales la gente hoy rechaza el gobierno de Dios.
tocamos como primer punto la naturaleza humana, y ahí estuvimos tratando un poco este punto. Y hablamos de que por causa de la naturaleza humana, es decir, por causa de la concupiscencia humana, el hombre siempre se opone al gobierno de Dios. ¿Cierto o no cierto? Siempre se opone al gobierno divino. Hoy, el pueblo moderno, les decía, y el pueblo de todos los tiempos, porque cabe decir que esto no es nuevo. La naturaleza humana siempre ha sido la naturaleza humana, ¿cierto? El hombre no ha cambiado. Ayer estábamos comentando con una persona, un amigo mío, que nos conocemos desde jóvenes, y estábamos comentando acerca de que hay muchas cosas que hoy están sucediendo, que sucedieron en la antigüedad, pero jamás se habían dado como se están dando en la actualidad. Siempre se han levantado los hijos contra los padres contra los hijos, siempre ha habido guerras, y de ahí se agarran los que tratan de argumentar en contra de las señales. Y les decíamos a este varón que lo que está pasando hoy, lo que está sucediendo hoy, son señales de que Jesucristo, el amado, viene pronto. Son señales. Lo que estamos viendo hoy a nivel mundial son señales de que el Señor viene pronto. Y le recomendamos que leyera Mateo 24 y Mateo 25, donde habla de las señales antes del fin de los tiempos. Es un hombre al que tengo años hablando del Señor. Él siempre me ha dicho: tú eres mi amigo, yo tengo mi creencia, yo respeto la tuya, me gusta escucharte, me ha dicho él, pero yo tengo mi religión. Sin embargo, él está muy interesado. Cuando le estamos hablando de Dios, el hombre muestra mucho interés. Es decir, que el Señor está haciendo algo en ese hombre. ¿Qué tanto? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero vemos que a través de los tiempos, todas las cosas que están sucediendo hoy han sucedido antes, pero jamás habían sucedido como están sucediendo ahora. ¿Me explico? Y una de las cosas que vemos a través del tiempo es la renuencia y la rebeldía del pueblo, y hablo del supuesto pueblo de Dios, porque a fin de cuentas Dios no le llama iglesia. Él prefiere llamarle mi pueblo. ¿Cómo prefiere llamarle? Mi pueblo. Y en su pueblo, pues hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Siempre hemos visto que el pueblo de Dios se ha opuesto a su gobierno, que el pueblo de Dios pretende apacentarse a sí mismo rechazando su gobierno, porque la rebeldía del pueblo, a través de esto vemos cómo es que ellos pretenden cambiar los tiempos, cambiar las leyes de Dios. Ellos pretenden adornar la doctrina, la sana doctrina, y mezclan, les dije, lo santo con lo profano. Les dije que mezclar lo santo con lo profano es abominación ante Dios. Cuando tú mezclas la palabra de Dios con costumbres, con tradiciones humanas, estás cometiendo abominación. Y la gente de hoy introduce herejías y pretenden vivir en anarquía, haciendo y deshaciendo lo que quieren sin tomar en cuenta a Dios, y muchas veces ofreciendo fuego extraño en los altares. Es muy común ir
las congregaciones y ver cómo lo que se practica en esos lugares muchas veces no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con su palabra. Vemos cómo esto es desde la creación. ¿Recuerdan la historia allí en Génesis capítulo 4? Específicamente del verso 1 al verso 5, cuando nos habla de Abel y de Caín. Dice que Abel, andando el tiempo, tomó de lo mejor de su rebaño, fue y ofreció sacrificio a Dios. Pero también Caín fue y de lo mejor de su tierra, porque es necesario que sepas que Caín fue labrador, fue un campesino, y Abel fue pastor. Ya la figura del pastor la vemos desde Abel. Pero vemos dato interesante como Caín, dice la escritura que fue y ofreció lo mejor de la tierra. Ofreció lo mejor, no ofreció cualquier cosa. Sin embargo, dice la escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque Dios estableció el sacrificio que era acepto para él por causa del pecado. Es decir, ¿recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Que de pronto se vieron, ¿qué? Desnudos. Y Dios tomó pieles y los vistió. La pregunta es, ¿de dónde salieron las pieles, hermano Helio? Un sacrificio. El primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre de un animal inocente, lo hizo el mismo Señor. Y debe haber sido un corderito también. Debió ser un cordero, sí. O 2 corderos. Si no, no fue Sí. cualquier animal. Exactamente. Por eso es la figura cuando Juan vio a Jesús y dijo, ¿qué? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que fue inmolado en la cruz. Hoy en los altares ya no se señala al Cordero de Dios. Hoy en los altares ya no se enseña del Cordero de Dios. Hoy en los altares ya no se habla del sacrificio del Cordero. Hoy se habla de ¿qué? De prosperidad, se habla de bienestar, se habla de superación personal, se habla de muchas cosas, pero no se habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabías que el único que puede quitar tu pecado, el único que puede limpiar tu pecado, el único que te puede perdonar de tus pecados, es Dios a través de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Sabías eso? No es la religión, no es la secta, no es la denominación, no importa que te llames católico, que te llames testigo de Jehová, que te llames mormón, que te llames evangélico, que te llames pentecostal, bautista, metodista, presbiteriano, budista, maometano, islamista o islámico. Si Cristo no está en tu corazón, si Jesús no ha entrado en tu vida y te ha limpiado y te ha lavado y te ha perdonado y a través de Él el Padre te ha recibido como hijo, te ha adoptado, entonces no importa la religión que tú tengas, estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Eso es algo que Caín no entendía todavía, o quizás sí, pero ¿sabes? Caín quiso hacer lo que se le vino en gana. Él sabía, porque sus padres se lo dijeron, es obvio. Tú me puedes decir, ¿dónde está en la Biblia? Pero es evidente que
Cada uno de esos dos hijos, tanto Abel como Caín, tenían características de sus padres. ¿Se dan cuenta? ¿Quién se imaginan que educaba al nene Caín? Eva. Porque la primera que mostró rebeldía en la creación no fue Adán, fue Eva. Eva fue y convenció, dice. Ya no necesitó la serpiente ir y convencer o tratar de convencer a Adán, porque él sabía que la mujer se encargaría de convencer al hombre. Supongo que como varón, consciente de lo que hizo al escuchar la voz de su mujer, como muchos varones hoy, prefieren escuchar la voz de su mujer antes que la de Dios. Y déjenme decirle, no, aquí no estamos hablando en contra de la mujer. No somos ni misóginos, ni nada por el estilo. Estamos hablando conforme a la Escritura. Que Abel sabía por boca de sus padres, obviamente, porque si no, ¿cómo es que ofreció sangre? Los padres debieron decirle, Adán debió decirle, hijos, el Señor sacrificó un animal y nos vistió con las pieles, porque esa sangre en figura nos redimió de nuestro pecado. ¿Qué pudo decirle Eva a Caín? No te preocupes, hijo, no es para tanto. Y Caín quiso adornar la doctrina, quiso adornar el mandamiento de Dios y fue y ofreció ¿qué? Frutas y verduras. Hoy la gente hace eso en los altares. Están haciendo una nueva corriente dentro del movimiento evangélico, en donde están haciendo una especie como de ritual con sal, y toman la Escritura donde habla de la sal, pero están haciendo una especie de ritual, donde dice que a través de la sal, de ofrecer sal, nuestros pecados pueden ser perdonados. Vemos cómo el hombre siempre ha tratado de adornar la sana doctrina, ha tratado de adornar la palabra de Dios, han tratado de torcerla para acomodarla a sus creencias, a sus ideas y a sus intereses personales. Ahora sí que ponerle de su cosecha. Ponerle de su cosecha. Jueces 8, del 22 al 27, nos narra otra historia muy interesante. Es algo que hoy se ve en los altares también. Nos habla de la historia de un varón llamado Gedeón. Un varón que habitaba con sus hermanos y que por alguna razón, dice que la Escritura, que sus hermanos lo echaron fuera. Lo echaron. Hubo situaciones, etcétera, hubo guerra entre Israel y los madianitas, etcétera, etcétera. Para quienes han leído la historia, no entraré en el tema profundamente porque pues, es mucho tiempo, abarca mucho tiempo. Solo daré un breve resumen. Pero dice que la gente en la desesperación, en la opresión, buscaron la ayuda de Gedeón. Y Gedeón les puso condiciones. Y la gente dijo, está bien Gedeón, si tú nos libras de los enemigos, te pondremos como rey. Te ponemos como juez. Como juez, perdón. No como rey, como juez.
pero a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Se le llamaba jueces en la antigüedad, pero pues eran como reyes. Eran los líderes. Eran los líderes, exactamente. Entonces, hubo guerra, Gedeón pidió confirmación a Dios. Escucha bien, Gedeón tuvo el privilegio de ver cara a cara al ángel del Señor. No un ángel, escucha, no un ángel. El ángel. Porque cabe mencionar que cuando la Escritura habla de el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh, el ángel de Yahvé, no se está refiriendo a un ángel cualquiera de las multitudes que tiene el Señor, no. No se está refiriendo a un arcángel, a un querubín, a un serafín, no. Se está refiriendo a el ángel del Señor, es decir, lo que en el antiguo Testamento sugiere que era el Hijo de Dios. Porque quiero decirles que en la antigüedad, ya en el Antiguo Testamento, se empezaba a develar la Trinidad. Habla del Padre como tal, habla del Hijo como el ángel de Jehová, pero habla de el Espíritu de Jehová. Lo que ahora conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gedeón tuvo el privilegio de ver cara a cara al ángel de Jehová, de Yahweh. Y el ángel le dijo, tú librarás a mi pueblo de las manos de su enemigo. Gedeón no dudó, escucha, él creyó y dijo, le decía como, mi Señor, es decir, sí, yo sé que tú eres Dios. Sin embargo, Gedeón dijo, dame una confirmación de lo que tú me estás pidiendo. El ángel le dijo, hecho, y se la dio. Y Gedeón dijo, no se enoje mi Señor, pero vuélveme a confirmar. Y el ángel le dijo, está bien, y le confirmó. De esta manera, Gedeón supo que Dios estaba con él, que era Dios el que lo estaba dirigiendo, que era Dios el que lo estaba respaldando, que era Dios el que haría todo eso a través de él. Pero aquí viene el caso interesante. Después de que Gedeón hizo lo que Dios le mandó, fue erigido como líder del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué hizo Gedeón? Para poder mantener el control del pueblo, él empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Dice la Escritura que Gedeón hizo un éfod. Para los que no saben lo que es un éfod, es una vestimenta sacerdotal. Una vestimenta sacerdotal. Y él sabía, Gedeón sabía, que mientras el pueblo tuviera sus ojos puestos en ese éfod sacerdotal, es decir, no solamente se conformó con que fue declarado como líder, como juez, por decirlo, no me gusta esa palabreja líder, como juez del pueblo de Israel, él no estaba conforme. Él dijo, quiero que me vean como su, ¿qué? Sacerdote. Hizo un éfod y lo puso en su casa. Y dice la Escritura que ese éfod fue tropezadero
para la casa de Gedeón toda su vida. Pero fue la manera como Gedeón adornó la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque una de las razones por las cuales ahí sí aplica, los líderes, hermano Casani, los líderes religiosos de ahora adornan la doctrina del Señor, mezclando lo santo con lo profano, es para seguir manteniendo el control de las almas. Porque ahora los líderes usan títulos. Por ejemplo, yo soy el profeta, yo soy. Nos decía el viernes un alma que llegó ahí, dice, es que yo estoy enojada, dice, soy una cristiana enojada. Achis. La miré y dije, a ver, ¿por qué estás enojada? Si estás enojada con Dios o estás enojada con nosotros. ¿Viste algo mal en nosotros? No. Lo que pasa es que yo he sido su clienta durante mucho tiempo y cada vez que venimos aquí a comprarle, vemos que ustedes tienen aquí los folletos, las tarjetas, la música. Dice, y la verdad pues vine a platicar con usted porque tengo un problema. Claro que sí, ahora sí que no hay problema, vamos a platicar. Y me dijo, soy una cristiana enojada. ¿Contra Dios? No. Estoy enojada contra los hermanos. Por lo que hace el hombre. Y le dije, explícame. Me empezó a platicar que allí donde se reunía, porque ya no se reúne, el pastorcito, el líder, y sus achichincles, porque aquí en México a los cómplices, a un cómplice, uno que participa y apoya los pecados de otro, les llamamos ¿qué? Achichincles. Les llamamos achichincles. La Escritura los llama cómplices, los llama partícipes. El pastor y sus achichincles exigen a la gente que les llamen papi, papito, papacito, papacito precioso, papi hermoso. Exigen esos títulos. En muchos lugares en el mundo hay líderes que exigen que les llamen así. Dice, pero ¿sabe qué? Cuando alguien se sale de la congregación, lo primero que hacen es, antes de que se vaya la persona, le echan una maldición para que se mueran. Y estoy hablando de evangélicos, ¿eh? Dice, y empiezan a decirle a toda la gente que ya no le hablen a esas personas, porque ya se salieron de la cobertura de papi o de mami, dependiendo si es pastora, según ellos, pastora. Dice, pero luego empiezan a hablar con la congregación para que segreguen a toda esa gente. Y si nos topamos de frente con alguno de la iglesia, no nos hablan, nos niegan todo, nos rechazan. Y estoy hablando ¿de qué? De evangélicos. Pero, hermano, me dijo, el problema es que de toda la gente que se ha salido, y se le quería quebrar la voz a la pobre mujer, dice, y que han maldecido, ya han muerto varios. Fíjense nada más cómo manipulan a la gente. Sería largo de explicar esto, pero vuelvo a lo mismo, no entraremos en el tema. Estuvimos ahí ministrándoles a esta persona un buen rato, porque esta persona, su esposo, dice que tiene una hija ya casada, con hijos, tiene nietos. Todos se fueron de la iglesia por causa de lo que se hace en ese lugar. Es un lugar donde les piden
que les den sus cosas, que les den sus propiedades, dinero, etc. Y ahí está la gente. Y usan la palabra de Dios para atemorizar a las almas y mantener el control de sus vidas. Los líderes religiosos de hoy y de todos los tiempos siempre han adornado la palabra de Dios para mantener el control ¿de quién? De las almas. Y aunque tú digas que no, y si tú eres sincero, te darás cuenta que hay lugares, y quizá el lugar donde tú te congregas, hacen eso. Pero como tú eres de los no juzgo, porque el único que juzga es Dios, pues entonces ahí estás y estarás hasta que el Señor venga. Los líderes modernos, conocedores de la naturaleza humana, usan todo eso para manipular a las personas, llevándolas al error, manteniéndolas en el error, y como decimos, llevando las ovejas al matadero, y las ovejas felices yendo al matadero. Estuvimos trabajando con una familia de ministros, en donde entre ellos se toleran muchas desvergüenzas, muchas sinvergüenzadas. En alguna ocasión les comenté este testimonio. Un día, hablando con una de estas personas, le dije, oye, es que eso que están haciendo no es correcto. Entonces, ¿qué? Si uno de ustedes se va al infierno, ¿todos se van con él? ¿Saben qué me contestó? Pues sí, hermano, porque somos una familia. Así me dijeron. Porque somos familia. Es asombroso, y son gente que son de más tiempo que yo en el Evangelio. Cuando Dios me llamó y llegué a la congregación, esta familia ya ministraba. Estoy hablando de que yo tengo 40 años conociendo de la palabra. Ellos ya tenían años en el Evangelio. Sin embargo, vemos que no es por tiempo. Cuando la gente vive en tinieblas, vive en delitos y en pecados, no importa que tú vayas y les digas, hermano, la palabra de Dios dice así. Porque es una persona que ya está contaminada, está viciada, está adoctrinada, está prostituida, y hablo espiritualmente, y muchos, por qué no decirlo, también físicamente, muchos se prostituyen. Hay mucha líder, hace hubo una tendencia hace poco en las redes de una pastora que en un video se ve fornicando con alguien que no era su esposo. ¿Y saben lo curioso de esto? Que en vez de sancionarla, una pastora hizo un video 3X. ¿Qué es un video 3X? Video porno. Un video pornográfico. Ahí se ve a la mujer en un video pornográfico. ¿Sabe qué hace la gente? Defenderla. ¿Y cómo justificó ella esa No, acción? pues que... Una debilidad. Una debilidad. ¿Y sabe? Sigue ministrando, no dijeron nada, no le hicieron nada. Ahí está Porque es la sierva del Señor. Ahí está el enemigo al control. ¿Es la sierva o es una sierva del Señor? Es asombroso el grado de ceguera que tienen las almas hoy por causa de sus líderes. Y todavía se atreven a decir que no tienen sus ojos puestos en el hombre. Por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 22, nos enseña que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, falsos maestros. Quiero leer esto porque esto es importante. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice así:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y he ahí el detalle. Dice así, el 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Quiénes seguirán sus disoluciones, hermano Elliot? Muchos, dice. Muchos. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo que en una de las señales que se darían antes de que Él viniera sería esta precisamente? Y dijo, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso el Señor nos enseña que aún de los escogidos, Él hará otra selección. No porque Dios te dijo, eres mi escogido, eres mi elegido, ya tienes asegurada la vida eterna. ¿Y sabes por qué? Porque aún de los escogidos, el Señor hará otra selección. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Han escuchado hablar de que cuando un hombre se prostituye, le dicen que es un disoluto? ¿Han escuchado esta palabra? Sí. Disoluto. Una persona que anda, por ejemplo, hoy le llaman promiscuo o promiscua. Pero la Escritura, aparte de que los llama promiscuos, pero los llama disolutos. Es decir, son personas que se prostituyen. Son personas que prostituyen la palabra de Dios. ¿Escucha? Muchos seguirán sus disoluciones, es decir, lo que prostituyen la palabra prostituida por estos hombres, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Saben que hoy en el mundo la palabra de Dios es blasfemada por causa de los mismos hijos de Dios? Una ocasión Dios le habló al pueblo y le dijo, actuaré y los libraré y haré grandes cosas en ustedes, dijo. Pero sepan esto, oh pueblo mío, no lo hago por ustedes. A veces pensamos que porque Dios se manifiesta en medio de una reunión, porque Dios se manifiesta en un lugar específico, es porque la gente está bien. Pero ¿sabes? Dice la Escritura, no lo haré por ustedes. Sépanlo bien. Lo haré para que mi santo nombre ya no sea más blasfemado en medio de ustedes. Porque he sentido dolor, dice el Señor. ¿Han leído eso? He sentido dolor al ver mi santo nombre blasfemado. ¿Sabes el dolor que le causamos a Dios cuando por causa nuestra su palabra, su nombre es blasfemado? Dios siente un dolor terrible al ver que por causa de sus hijos, su nombre, su palabra, son blasfemados, son vituperados. 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Un detalle muy interesante aquí, cuando habla en el 2, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es porque no solamente harán promoción, harán propaganda a la palabra prostituida, a las disoluciones, a la prostitución en el Evangelio, sino que la verdad
será ¿qué? Negada. ¿Saben que hoy los de la prosperidad, los que practican la simonía, los que practican el humanismo, se burlan de aquellos que hablan la sana doctrina y dicen que habemos predicadores que predicamos la sana doctrina? ¿Habían escuchado esto? Tienen la desvergüenza de decir que la sana doctrina es sarna doctrina. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Saben lo que dice Dios de estas personas? Que son personas que Él destinó, confinó y confirmó para perdición eterna. ¿Saben ustedes que estas personas son necesarias para que la palabra de Dios se cumpla? Porque si no hubiera estos mercaderes de la fe, entonces ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios? Pero sepan que todos aquellos que lo siguen están en la misma condenación que estos hombres. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y cabe mencionar aquí Adma, ¿y qué? Y Seboim, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Lo que hablamos, hay personas hoy en el pueblo de Dios que rechazan el gobierno de Dios porque pretenden apacentarse a sí mismos y pretenden apacentar al rebaño de Dios con su propia opinión. Dice que desprecian ¿el qué? El señorío. Desprecian la autoridad de Dios. Y no les importa, no les interesa que vaya en contra de la Escritura. ¿Cuántos fulanos y fulanas están en los altares enseñando cosas que ni siquiera están en la Escritura, que no tienen el respaldo de la palabra del Señor? Y la gente los cree. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades, es decir, las autoridades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, ¿les llama qué? Animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con ustedes, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta
para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, es decir, ¿y qué? Prostituciones, con prostitución, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, dice. ¿De quién está hablando, hermano Casani? ¿Está hablando de los del mundo? Porque muchos líderes dicen que habla de los del mundo. No, son ellos los mismos. Habla de personas. Personas que supuestamente son de la iglesia, Sí. el pueblo de Dios. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Como perros. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Déjenme decirles algo. Hay mucha gente que no le gusta esta palabra, no le gusta, la mayoría de la gente no le gusta. Es que usted, ¿cómo pues es posible que le llame perro? Yo no le llamo, le llamo a la Escritura. Algo que hace tiempo el Señor, meditando y reflexionando en su palabra, me recordó, me dijo, mis hijos se enojan cuando los llamo perros. Mis hijos se enojan cuando los llamo perros. Pero a ellos no les importa que a mí me trataron como un perro. Me apalearon como perro. Me patearon como un perro. Me escupieron como un perro. Recuerdo que reflexionando en esto, dije, sí es cierto, Señor. Es cierto. A ti te trataron peor que a un perro. Te escupieron, te patearon, te golpearon, te dieron de garrotazos, de latigazos, porque ¿sabías que no solo le dieron de latigazos? Lo agarraron a palos, como a un perro. Ay, pero sus nenes, hermano Casani, a sus nenes les enoja que les digan perros. Perros dormilones, perros mudos, perros vomitados. ¿Se dan cuenta? A él sí lo trataron como perro y mucha gente lo sigue tratando como perro, al Señor Jesús. Como si fuera la mascota. Mucha gente pretende tener al Señor Jesús atado de una correa, y tal vez esto te suene irreverente, pero no lo es. Es una ilustración, es una figura que refleja la actitud de los supuestos hijos de Dios. Pretenden traer al Señor Jesús con una correa y con tronarle los dedos, chiflarle un poco. A ver, Señor, prospérame. Señor, sáname. Señor, dame. Señor, haz. Señor, sube. Señor, baja. Pretenden traer al Señor como si fuera un perro. Pero, pobrecitos de los nenes, cuando la palabra del Señor los llama perros. Los líderes modernos le ofrecen a la gente lo que la gente quiere. Mire, decimos aquí en México, ¿qué? Colmillo retorcido. Colmillo largo, hermano. Colmillo largo y ¿qué? Y retorcido.
Los líderes modernos conocen la naturaleza humana. Saben lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que quieres? Pues Que me salud, consientan. que te consientan, que te apapachen. Mucha gente llega al lugar de provisión a que les ministremos, gente que nunca hemos visto de otras congregaciones. ¿Quieren escuchar qué? Quieren que les digamos lo que ellos quieren escuchar. Y cuando empezamos a hablarles la palabra, ¿cuál es? Decimos aquí, ponen tierra de por medio. Los líderes modernos ofrecen lo que la gente quiere, porque tanto gobernantes como gobernados quieren lo mismo. ¿Sí? El hermano Casani tiene su pie enfermito, ¿cierto? ¿Eh? Y el hermano Casani escucha que por ahí hay una propaganda que dice que vendrá el apóstol X en una campaña de sanidad. Y el hermano Casani va a la campaña de sanidad porque él desea que el apóstol lo cure. Pero sorpresa, llegando allá el apóstol dice, ¿de qué tamaño es tu fe, hermano Pedro? ¿De qué tamaño es tu fe? Bueno, ¿de qué tamaño es el milagro que quieres? El hermano Pedro dice, es que quiero que Dios me sane Quiero que usted ore por mí, hermano apóstol, para que sane mi pie. Y el apóstol le dice, del tamaño de tu milagro debe ser el tamaño de tu ¿qué? Tu aportación. De tu ofrenda. Te cuesta tanto. Tienes que pactar con Dios para que Dios te haga el milagro. ¿Habrá alguna diferencia entre este tipo de evangélicos, supuestos evangélicos, con el clero católico? No, ninguna. Es lo mismo. No, sí la hay, hermano, y muy grande. Pues puede ser que sí. ¿Sabes por qué? Porque los católicos están vendados. Bueno, eso sí. Pero también... Pero los evangélicos están vendados en cierta forma, pero tienen conocimiento de la palabra. Sí, pero Esa es la diferencia. La ignoran. Por eso. Y de todos modos le ponen tarifas. Entonces, unos a las misas, otros a los milagros. ¿de qué tamaño es tu milagro? ¿De qué tamaño es tu fe? El tamaño de tu milagro debe ser el tamaño de tu ¿qué? Ofrenda. Y ahí está el hermano Casani quitándole el bocado a su esposa y a sus hijos de la boca para pagar el pacto, el milagro que él quiere. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente? Y hoy es la moda. En el 99% de las congregaciones se practica eso. En este hermoso libro, yo quisiera que me dijeran en qué parte y en qué versículo se ve que Jesucristo cobró por un milagro. Hemos enseñado aquí, y es palabra de Dios, que los creyentes modernos viven bajo una de dos promesas. El Señor dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerdan eso? Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:10. Pero dice, dame ¿qué? Hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero he aquí está la otra promesa, la de Satanás, que también está a la puerta y llama. A ver quién le abre. Pero él te dice, te muestra todos los reinos del mundo. ¿Y qué te dice? Todo esto te daré si postrado
si postrado me adorares. ¿Saben que la mayoría de creyentes modernos viven postrados por esa promesa? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y están pactando. Y el pacto, dependiendo del tamaño de su milagro, es el tamaño de su ¿qué? Ofrenda. La mayoría pues, es ofrenda al final. Ya deja de ser diezmo, ya se convierte en... Por eso vigésimo. los líderes modernos manejan eso. Ustedes pueden escuchar a los líderes, a los predicadores, que no son otra cosa sino oradores. Tienen una oratoria asombrosa. La gente está así, embelesada. Y de pronto sueltan el dardo y la gente, en vez de reaccionar, ¡ah!, aplauden. ¿No dice la Escritura que Dios nos guarda de los dardos de fuego del maligno? Pero estos, hablando cosas que no entienden, llevan a las almas en el error. Y la gente le dice amén, le dice aleluya y le dice gloria a Dios a todo lo que dicen estos herejes. Porque tienen, decimos aquí en México, una verborrea. ¿Qué es verborrea, hermano Casani? La facilidad de palabra para poder convencer es una facilidad de palabra con carisma. Algo ¿Sí? así como lo que tenía Adolfo Hitler. Una verborrea que apenas están hablando, abriendo la boca para decir la primera frase y la gente ya les está aplaudiendo. Se embelezan en ella. Se embelezan. ¿Es un espíritu de qué? De error. Es un espíritu de seducción. Y además genera idolatría. Bueno, desde el momento en que tú estás escuchando a un tipo o a una tipa de estos, tú estás siguiendo al hombre. Claro. Estás en cierta medida y en cierta forma idolatrando al hombre. Así es. Desde el momento en que tú estás en esa congregación escuchando a ese ladrón sinvergüenza, orador u oradora, desde ese momento tú estás siguiendo al hombre. Y peor si estás consciente de que algo anda mal. Pero como eres del no juzgues, como eres del yo no soy quien para juzgar, además el hermano Dios lo ha usado mucho. Y ahí sí aplican al revés. ¿Ah? Que ahora dicen que siguen al hombre y no a Dios. Ahí dicen, pues yo sigo a Dios, no al hombre. Ajá. Ahí sí la aplican al revés. Pues yo voy por Dios, no lo que hace el hombre. ¿Pero qué nos enseña la palabra? Que Dios usa vasos de deshonra Para traer a su honra. para traer vasos de honra. Y usa vasos de honra para traer vasos de deshonra. Y está en la Escritura. No estamos hablando nada que no sea de la Escritura. Del por qué, de alguna manera y en alguna medida y en alguna forma, Dios, entre comillas, usa a esos líderes. Es por eso. Es por eso. Yo me congregaba en un lugar donde enseñaban herejías y ahora Dios me puso a enseñar su palabra. ¿Me pueden explicar eso? Hay mucha gente que fueron, digámoslo así, engendrados, como figura me refiero, nacieron en un lugar donde se enseñan herejías. Y feo, ¿eh? Pero hoy están enseñando la palabra sana e irreprochable. Estas almas. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le place hacerlo así. Si quieres discutirlo, si quieres cuestionar a Dios, pues adelante, cuestiónalo. A Él le plació hacerlo así. Así como hay muchos de sus hijos que empezaron bien. Muchos de los que hoy predican herejías empezaron bien y terminaron mal.
Es a lo que se refirió Pablo cuando dijo, yo sé, yo los encomiendo, dice, al Espíritu Santo, el cual los puso como obispos. Escucha, el Espíritu Santo los puso. O sea, sí fue Dios para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Pero yo sé que después de mi partida entrarán hombres lobos vestidos, disfrazados, lobos rapaces disfrazados de corderos, que enseñarán, ¿qué? Que no perdonarán al rebaño. Pero Pablo añadió algo. Dijo, y entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos que hablarán perversidades para arrastrar tras de sí a los discípulos hacia la perdición. Tres cosas interesantes. Primero, el Espíritu Santo te pone como obispo. Pastor, apóstol, llámalo como quieras. Tendremos que tocar el tema de los dones y de los ministerios para que sepas que el pastor no es Dios, que el pastor no es el todólogo, el pastor es solo uno de varios. El Espíritu Santo es el que pone a los obispos, es decir, a los ministros. 2. Entrarán en medio del pueblo lobos rapaces, vestidos, disfrazados como ovejas. 3. De entre ustedes mismos se levantarán hombres perversos. ¿Se imaginan el grupo que estaba allí escuchando a Pablo? Cuando Pablo dijo, entre ustedes mismos, ¿qué pensarían los que estaban oyendo eso? ¿Qué creen que pensarían? Ay, pero ¿cómo Pablo está diciendo esto si nosotros somos fieles a Dios? ¿Sabes? Que muchos de los hijos de Dios que empezaron bien, en la actualidad están enseñando herejías. Se convirtieron en vasos de deshonra. Aunque usted no lo crea. Es triste, pero es real. Es una realidad. Por eso muchos líderes hoy que están enseñando herejías, quienes los conocieron en sus inicios, dijeron, pero ¿cómo es posible si este hermano o esta hermana antes estaba en contra de estas cosas y ahora las enseña? Pero aún esto está dentro del plan de ¿Sí? Dios. Sí, obviamente. Porque la palabra habla de que vendrá un tiempo en el que va a haber mucha apostasía. ¿Sí? Y esto es la apostasía. Por eso dice ahí en el 20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Vencidos. Esos apóstatas fueron ¿qué? Enredados otra vez en esas cosas. Y les acontece lo que el proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el estiércol. Hermano Elliot. Padre, Hijo, Espíritu Santo, como todas las cosas, Señor, agradecidos por tu grandeza y tu inefable gracia. Como siempre, Señor, es un placer estar a tus pies buscándote y escuchando tu voz, mi Señor. Incrusta, sella y dale permanencia a tu palabra, mi Señor, para la cual hoy te ha placido, mi Señor, que un alma reciba de ti. Te damos toda la honra y toda la gloria, porque tuya es, mi Señor eterno. Amén. Amén. Que la paz de Dios gobierne su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y añado algo,
que el Señor nos enseñó, aún de sus enemigos, aún de sus mismos hijos, porque en su paz nosotros tendremos paz. A ver, adelante, hermano. ¿El hermano quiere compartir algo? Bien. Amados hermanos, yo sé que probablemente entre los que están viendo este video lo van a ver. Habrá algunos que aún no hayan recibido a Cristo en su corazón. Y Dios me dijo en estos días y puso en mi corazón el hecho de que yo les compartiera la palabra de salvación. Es necesario que se reconozcan pecadores, se arrepientan, y arrepentirse quiere decir cambiar de dirección. No quiere decir tener un remordimiento por algo malo, sino dejar de ir en contra de Dios y empezar a caminar en favor de Dios. Y una vez arrepentidos, pedir perdón por los pecados y invitar a Cristo a nuestro corazón, a que more su Espíritu Santo en nosotros, pidiendo de esta manera que Él nos dé el regalo de la salvación, que es gratuito, que es una dádiva, un regalo hermoso con el cual Dios nos logra rescatar para el reino de los cielos. Todo esto es por medio de una oración, pidiéndole al Señor que entre en nuestro corazón y pidiéndolo todo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que alguno de ustedes desee hacerlo y que pronto tome esta iniciativa y esta decisión. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Paz.